Bienvenidos al segundo conversatorio de Fortaleciendo la Prevención de Lesiones en la Actividad Física y el Deporte. Hoy tenemos tres invitados expertos que hacen parte de la Universidad Javeriana. Está Raúl Ángulo Muñoz, que hace parte del equipo de gestión de riesgo de accidentalidad estudiantil de la Pontificia Universidad Javeriana. Gracias, Paola. Mi nombre, como lo dices, Raúl Angulio. Soy antropólogo, trabajo con el Centro de Asesoría Psicológica y Salud ya desde hace aproximadamente unos 7 años y específicamente dentro de mi gestión se encuentra el proceso de dinamización en torno a la gestión de riesgo de accidentalidad de estudiantes, y en ese proceso de gestión pues lo que hacemos es promover la implementación de prácticas seguras y la prevención de accidentalidad dentro de la comunidad estudiantil en la universidad. Muchas gracias. Gracias, Raúl, a ti por aceptar nuestra invitación. Estamos también hoy con Sandra Catalina Costa Cleves, que es la jefe de Servicios Generales de la Pontificia Universidad Javeriana. Hola, buenas tardes a todos. Así es, mi nombre es Catalina Costa, trabajo en la Oficina de Servicios Generales, desde la cual tenemos un programa muy bonito que se llama Movilidad Sostenible. Es un programa que trabajamos de la mano de varias unidades de la universidad, entre ellas la Vicerrectoría del Medio Universitario, el Centro Deportivo concretamente también. Trabajamos con la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, también mucho con la Dirección de Recursos Físicos, trabajamos muy de la mano con la administración del campus en el Plan Estratégico de Seguridad Vial, en donde el programa de movilidad es como uno de esos valores agregados que siempre le ha sumado mucho a ese plan estratégico y que es muy bien visto por las autoridades distritales, por todo lo que hacemos promoviendo como esa movilidad sostenible. Gracias, Sandra. Gracias igualmente por aceptar nuestra invitación. Y por último tenemos al doctor Julio Bermúdez Muñoz, que es médico del deporte del Centro de Asesoría en Psicología y Salud de la Pontificia Universidad Javeriana. Sí, muchas gracias. Sí, mi nombre es Julio Bermúdez. Trabajo en este centro de Asesoría Psicológica y Salud que hace parte de la Vicerrectoría del Medio Universitario. Y como médico del deporte, pues estamos en varias actividades que tienen que ver tanto como con promoción de actividad física, como con atención de usuarios directamente, y también hemos hecho pues trabajo de prevención de lesiones deportivas enfocado como tal a deportistas de la universidad. Muchas gracias, doctor. Gracias por aceptar la invitación a este segundo conversatorio. Entonces, ahora vamos a continuar con unas pequeñas presentaciones que nos van a presentar cada uno de nuestros expertos y le vamos a dar la palabra a Raúl. Muy bien. Entonces quiero compartirles acá brevemente un contexto general pues de las acciones que realizamos también en el marco precisamente de la gestión de riesgo de accidentalidad para estudiantes vinculadas por supuesto al trabajo que adelantamos precisamente en relación con la gestión de la póliza de accidentes para estudiantes. Entonces aquí, como vemos, el Centro de Asesoría Psicológica y Salud favorece este proceso a partir del trabajo en tres grandes temas de interés. Por un lado, la promoción de prácticas seguras; por otro lado, la prevención de accidentalidad; pero de una manera muy importante, la generación de capacidades para favorecer el cuidado de la comunidad educativa javeriana. Finalmente, lo que buscamos siempre es generar esas capacidades para que los procesos logren mantenerse con el tiempo y precisamente logremos favorecer esa promoción de la práctica segura y la prevención de accidentalidad en un proceso constante que se va enriqueciendo. Aquí compartirles un poco la gestión de riesgo de accidentalidad de estudiantes en la universidad, que implica. Entonces implica, en primer lugar, el ejercicio constante de análisis y de toma de decisiones también en relación precisamente con
con estos procesos. Para esto, pues contamos con un equipo asesor general que se reúne mensualmente precisamente para conocer un poco cuál es la dinámica de la accidentalidad en estudiantes de la universidad, cómo van desarrollándose estos procesos mes a mes. Y como lo ven allí, pues tenemos una acción que implica la interacción también de distintos actores intra e interinstitucionales, y aquí entonces solamente mencionar pues que está la aseguradora, está el corredor de seguros, está por supuesto el Hospital Universitario San Ignacio, Jave Salud, IPS, y dentro del marco pues de ese análisis y de ese encuentro mensual tenemos pues a este equipo asesor que también está conformado por distintos integrantes de la comunidad educativa, entre los que tenemos pues a la Oficina de Activos Fijos, la Dirección de Gestión Humana específicamente con la Oficina de Salud y Seguridad en el Trabajo. Tenemos también la participación de distintas facultades, el Centro Javeriano de Formación Deportiva y el Centro de Asesoría Psicológica y Salud. Algunos componentes de la gestión integral de riesgo, entonces, como lo pueden ver allí, esto tiene un modelo bastante en el orden de lo que puede ser un PHBA, y aquí tenemos pues que hay un proceso de análisis de la siniestralidad que se da mes a mes, la caracterización de condiciones y comportamientos de la comunidad en nuestro campus, la planeación de estrategias pedagógicas y de gestión de riesgo, así como la evaluación pues, de las estrategias que se han implementado. Y aquí entonces veamos un poco también algunos datos específicos en relación con la prevención de lesiones de práctica de actividad física en la Pontificia Universidad Javeriana o relacionados con práctica deportiva también. Entonces aquí algo del histórico un poco que puede ser interesante, y de pronto me adelanto a algunos temas que se comentarán más adelante, pero solo para que veamos un contexto general en relación, como ustedes lo ven allí, la accidentalidad por reportada para este año, por ejemplo, en relación con casos relacionados. Fíjense el peso de la práctica pues, del fútbol, allí un deporte bastante popular. Hay dentro de nuestros descriptores, la práctica también lúdica, que también tiene como algunas cifras importantes, la práctica del baloncesto y práctica general de educación física. Veamos ahora este mismo comportamiento para el año 2020. Aquí tenemos pues una transformación en relación con las cifras. Recuerden que ya inicia la pandemia. Y tenemos entonces, pues, nuevamente puntuando el tema, las prácticas de fútbol, seguidas de las prácticas deportivas y la práctica lúdica, pero con una considerable reducción en términos de la accidentalidad reportada a partir de la póliza de accidentes. Estos datos son como datos que podemos obtener de allí. Y finalmente, la accidentalidad por práctica deportiva y actividad física para este año 2021, que como vemos, la mayor parte de casos pues, está en relación con práctica deportiva y específicamente, pero es la totalidad de casos para lo que va corrido del año, están en relación con práctica deportiva. Entonces, bueno, esos elementos, finalmente, cerrando esta parte, algunas estrategias implementadas para la prevención de lesiones que pueden ser también de interés. Entonces, por un lado, la divulgación de los cubrimientos de la póliza y la capacitación frente al reporte de accidentes o incidentes a todos los miembros del Centro Javeriano de Formación Deportiva, el acompañamiento a estrategias implementadas también por el Centro Javeriano de Formación Deportiva para la prevención de lesiones por práctica de actividad física y actividades deportivas, el análisis conjunto con el Comité de Gestión de Riesgo de Accidentalidad, que ya lo mencionaba, es un proceso periódico y que se repite constantemente, y finalmente, pues el seguimiento y la trazabilidad de los casos presentados para esclarecer un poco cómo ocurren esas situaciones y a partir de allí poder generar nuevas propuestas. Entonces, esto sería como lo que tenía para compartirles inicialmente.
Muchas gracias, Raúl, muy interesante. Ahora pasamos con Sandra. Si quieres, puedes empezar a presentar. Bien, bueno, pues les voy a mostrar algunas de las cosas que hacemos desde el programa de movilidad. El programa de movilidad funciona o empezó a diseñarse desde diciembre de 2011 más o menos, a raíz de una necesidad puntual que surgió en el parqueadero de la universidad y fue un colapso del parqueadero. Entonces, en ese momento el vicerrector lo que pidió fue que creáramos un programa alterno para estimular la movilidad sostenible en la universidad. Además, porque estamos en un sitio de la ciudad en donde todo lo que hace esta comunidad pues impacta, y la movilidad del sector no es ajena a ello. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar por esos objetivos, por ese promover ese mejoramiento de la movilidad de la ciudad, por promover también prácticas sostenibles, ¿sí? Fomentar el uso mucho de medios alternos y sostenibles como son la bicicleta, en sensibilizar, empezamos a trabajar mucho en campañas de sensibilización para la comunidad, para esas buenas prácticas, con un objetivo muy grande que era, pues, en últimas, terminar también de mejorar la calidad de vida de las personas. Y hemos trabajado en distintos aspectos, no solamente en la bicicleta propiamente, sino también en otros aspectos como carro compartido, como transporte compartido, como mucho el tema de transportes eléctricos. Puntualmente que tengan que ver con la actividad física, pues tiene que ver todo el tema de caminatas, de bicicletas, de rutas. Hicimos un programa de rutas de bicis y rutas de caminantes. Alcanzamos a conformar algunas rutas de esas. Sin embargo, pues como decía Raúl, llegó la pandemia y lo poco que habíamos logrado trabajar de eso, pues no se pudo consolidar. En este momento estamos ya empezando a retomar las rutas de bicicleta y hemos venido trabajando, digamos, ya en ese tema de la pandemia en aspectos como, por ejemplo, en proveedores de la mano de alianzas, como por ejemplo con Mía, en donde le ofrecemos, y como con Mubo, que tuvimos también acá un CIUC de bicicletas en préstamo. Nosotros como universidad tenemos bicicletas en préstamo que son de la universidad y las administramos en conjunto con el centro deportivo, y también ofrecimos estas bicicletas que son eléctricas. Y ahora con MIA tenemos un convenio para que los estudiantes, los empleados y los profesores puedan acceder o a una patineta o a una bicicleta alquilada a unos costos pues muy bajos mensualmente, para movilizarse de manera también más segura en estos momentos, segura con respecto a la pandemia. Mediciones que nosotros hacemos, nosotros calculamos cada 2 años las huellas, ¿sí? Estas son las anteriores. Ahorita ya estamos en la feria de movilidad que tenemos ahorita en este segundo semestre, hacemos 2 ferias al año. Vamos a socializar el resultado de las huellas anteriores que teníamos y medimos varias cosas. Tenemos una huella de sedentarismo, por ejemplo, la última huella de sedentarismo nos dio 85% de sedentarismo en la universidad, asociado a temas de movilidad, por supuesto. La huella de carbono, la huella de calidad de vida, la huella energética, todo eso tiene que ver con la cantidad de combustible que todos como comunidad consumimos. La huella de sedentarismo mide qué tanta actividad física estamos haciendo. La de calidad de vida refleja, por ejemplo, cuántos días nos tomamos en el año movilizándonos, ¿no? En las horas que a diario sumamos, pues cuánto nos está restando esto en días de nuestra vida. Estos son, digamos, algunos de los indicadores que nosotros manejamos, y manejamos campañas todo el tiempo, como por ejemplo la que sacamos ahorita para el retorno al campus, que es esta que ustedes están viendo acá, donde les decimos, bueno, para volver tienes estas alternativas, ¿sí? Ven en bicicleta, ven en patineta, usa las bicicletas de la universidad. También tenemos disponible, obviamente, el servicio de carro, de taxi, carro compartido, y les hablamos incluso de servicios adicionales que tenemos como el bicitaller o como el lavado de autos, que además cumple con todas las normas de bioseguridad. Y entonces aquí ya les damos detalles de dónde pueden ubicar sus bicicletas, de qué cosas tienen los cicloparqueaderos. Tenemos cicloparqueaderos con sello de oro de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, por los altos estándares, digamos, de calidad, de seguridad, de comodidad. A nivel de bicicletas, en todo lo que tiene que ver con bicicletas, patinetas, promovemos mucho las buenas prácticas, y todo el tiempo en redes sociales, en cartelería digital, en mailings, estamos sacando tips de seguridad vial
trabajamos muy de la mano, como les dije, con Planta Física en el Plan Estratégico de Seguridad Vial y desde allí hay mucha información que constantemente estamos reforzando en los usuarios para que, por ejemplo, usuarios de bici pues reduzcan su accidentabilidad, ¿sí? No hayan tantos accidentes, que usen correctamente la bicicleta, que se aseguren que su bicicleta está en buen estado, que tengan los elementos básicos que necesitan para salir en bici, qué cosas debe llevar, qué cosas debe tener en cuenta. Trabajamos, por ejemplo, de la mano de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales y con el Centro Deportivo estamos montando un programa para carnetizar a los biciusuarios y darles, nosotros tenemos unas cartillas que sacamos para los biciusuarios de la mano del Centro Deportivo, en donde se les dan todas las pautas de cuidado, de cómo ir hacia un lado, de cómo ir hacia el otro, el sillín, qué altura debe tener, todo eso es un tema que previene lesiones en las personas, incluso les habla de qué personas son aptas para usar la bicicleta y qué personas pues no, aquí le estamos diciendo cuál es el equipo básico que debe llevar para salir en su bicicleta. Entonces, en términos generales, el programa de movilidad lo que hace es promover la movilidad sostenible. Ahorita con todo el tema del COVID, estamos promoviendo muchos medios alternos que no solamente sean sostenibles, sino que también sean bioseguros, de alguna manera, sean más bioseguros que otros. Y en términos de la prevención, pues cuando iniciamos este programa de movilidad tuvimos en cuenta pues los riesgos que tenía esta promoción del programa de movilidad sostenible en la comunidad. Y se hizo todo el análisis y digamos que está cubierto de la mejor manera posible. En este momento nosotros no tenemos reportes de accidentabilidad, no tenemos que por decir algo a alguien se haya lesionado en una bicicleta que le prestamos o en una patineta que alquiló. Hasta el momento no nos ha sucedido. Y estamos siempre muy de la mano, tanto con nuestros indicadores como con los indicadores, por ejemplo, de MIA, en donde ellos nos están reportando constantemente cualquier situación, cualquier novedad que se presente en la prestación del servicio. En términos generales, esa es la información de movilidad. Como les decía, hacemos 2 ferias al año en donde hay como un 50% en el que hacemos promoción de los modos sostenibles y un 50% en donde van muchos temas de seguridad vial, de tips de cuidado con la Secretaría de Movilidad. Ellos vienen y hacen unas charlas muy interesantes para cada tipo, para cada modo de cuidado para la lesión, de cuidado vial, de cuidado del otro. Eso es en términos gruesos el programa de movilidad y lo que trabajamos también para prevenir cualquier tipo de accidente o de lesión. Muchas gracias, Sandra, por tu presentación. Ahora continuamos con el doctor Julio. Les voy a hablar también de lo que hacemos como desde nuestra área y cómo podemos hacer algunas estrategias de prevención al respecto. Entonces, para las personas que realizan ejercicio en la universidad, en general, desde hace muchos años se ha implementado una estrategia básica que más que a prevenir lesiones como tal, musculoesqueléticas, va a prevenir que las personas que tengan alguna condición médica preexistente o que tengan alguna condición que no haya sido diagnosticada todavía, pues vayan a tener alguna complicación durante su práctica de ejercicio. Y para esto usamos como esta evaluación preparticipativa, que es una encuesta con estas preguntas que ustedes ven acá y que llenan todas las personas que van a hacer alguna práctica de ejercicio o práctica deportiva vinculada a la universidad. Esto se encuentra en la intranet, está bajo el nombre de actualización de ficha médica. Se pide que se renueve cada año y tiene unas preguntas sobre síntomas actuales, si la persona viene haciendo alguna actividad física de forma regular actual y si ha tenido algún antecedente médico como tal. Esto nos permite pues hacer una estrategia básica y un filtro de las personas que requieren o que les pedimos tener un encuentro individual, en consulta o últimamente desde la pandemia hemos usado mucho este medio de teleorientación, que es una
un encuentro de forma remota con algunos de los médicos del deporte. Nosotros somos 2 en la universidad. Y bueno, y revisar estos antecedentes para para poner algunas restricciones a la actividad o dar algunas recomendaciones puntuales, o definitivamente, que es muy raro, decirle a alguien pues que hasta no tener un tratamiento o un mejor manejo de su condición, pues no iniciar la actividad. Hay otros, como les contaba, pues tenemos también la posibilidad de hacer estas teleorientaciones y consulta de medicina del deporte para las personas que simplemente hacen alguna actividad de este tipo vinculadas o no a la universidad, y podemos tener una atención individual. Y también tenemos este programa de retorno al deporte que lo dirige la fisioterapeuta del Centro de Asesoría Psicológica y Salud, y va enfocado como a hacer esas últimas fases de rehabilitación deportiva y también a hacer como un trabajo de prevención de lesiones en personas que son físicamente activas o que hacen alguna actividad de forma regular. Para los deportistas de la universidad específicamente hacemos algo adicional con los deportistas que representan a la universidad por fuera. Antes de la pandemia, en 2019, teníamos cerca de 450 personas que estaban vinculadas, estudiantes de pregrado, posgrado, o incluso también algunos trabajadores de la universidad vinculados a las selecciones deportivas de la universidad, que competían por fuera de la universidad en torneos distritales, regionales, nacionales. Con ellos veníamos haciendo una evaluación individual que es mucho más completa y que se repetía cada año, y la hacíamos también con todas las personas que ingresaban nuevas. También veníamos implementando una estrategia de prevención de lesiones específicas, especialmente para lesiones musculares y lesión de esguince de tobillo, que eran como las lesiones osteomusculares más frecuentes que veíamos. Entonces, desde hace unos 3 o 4 años tal vez empezamos a hacer unas estrategias específicas para esto, que tenían que ver con intervenciones con los deportistas en campo, con el entrenador, y un trabajo conjunto con los entrenadores. Y también unas fichas de calentamiento y recuperación que planteamos hace unos años con los entrenadores, que fue basado como en unas propuestas internacionales como los que se hacen en fútbol, como el FIFA 11, que es un programa que va vinculado al entrenamiento deportivo y tiene una parte de recuperación y de calentamiento. Y la idea era como que en toda la universidad, todos los entrenadores, todos los deportistas pudieran tener algo más unificado, y no que cada uno hiciera pues algo por su cuenta diferente, sino que pudiera hacer algo propuesto en conjunto. Y finalmente, hay otras estrategias que van a toda la comunidad. Hay personas que simplemente hacen algún tipo de actividad por fuera del campus de la universidad o por fuera de las actividades que se proponen desde la universidad, pero tienen también una práctica regular. Entonces, para eso hacemos como unas estrategias de prevención universal. Cuando inició el aislamiento obligatorio, hicimos una encuesta para mirar las personas que estaban haciendo en casa, especialmente en esos primeros meses de aislamiento, y preguntamos pues cómo había cambiado su actividad física y su ejercicio. Hicimos preguntas sobre lesiones y creamos también como estas piezas con respecto a lo que ellos nos iban respondiendo que era más frecuente de práctica en casa. Y también hemos venido en este último año y medio, haciendo un webinar que vamos a tener también en las próximas semanas sobre ejercicio después de tener COVID-19, por la gran cantidad pues, de personas que se han visto afectadas y que tienen inquietudes o han tenido dificultades para retomar su práctica después de haber tenido COVID. Entonces, eso les quería pues contar de inicio. Gracias. Gracias, doctor. Muy interesante. Ya ahora, digamos que conociendo lo que hace cada uno
en los centros en cuanto a la prevención de lesiones de la práctica de actividad física o deportiva. Vamos a comenzar el conversatorio de forma más dinámica, basándonos en unas preguntas que van a ser resueltas por cada uno de los expertos, basándose en su experiencia de cada uno de los centros. Entonces, les voy a compartir las preguntas. Listo, entonces comenzaremos con la primera, que es, ¿qué información tiene sobre las lesiones por práctica física, actividad física, ejercicio o deporte que ocurren en su facultad o unidad? Entonces vamos a ir en el mismo orden en el que presentamos. Si quieres, Raúl, podemos comenzar. Pues bien, en relación con lo que les había planteado previamente, ahí comentarles un poco como la relación con las fuentes de información, la información que tenemos para el análisis pues, de estas situaciones tiene que ver específicamente con los datos reportados mensualmente por los eventos que se dirigen a la póliza de accidentes personales, pero también, y en concordancia con lo planteado en el anterior conversatorio por el Centro Javeriano de Formación Deportiva, pues a partir de la información también que se obtiene directamente en el marco pues, del desarrollo de las prácticas deportivas institucionales. Esos serían como algunos elementos. Les compartí previamente como esas características de la relación entre algunos tipos de práctica y el desarrollo de ciertos eventos que pueden ser, pues que tienen que ver precisamente con lesiones, pero me gustaría también como mencionar un poco que en una mirada amplia, por ejemplo, del tipo de lesión, se evidencia bastante la lesión en los casos en los que ocurre en miembros inferiores. Creo que vale la pena también resaltar un elemento muy importante y es que en relación con el tamaño de la comunidad educativa, la ocurrencia de lesiones pues es un dato bastante bajo y creo que ese también es un elemento que se relaciona precisamente con la fortaleza que tenemos en ese proceso de prevención y de identificación de situaciones que pueden ser de riesgo con el fin de mitigar las mismas. Entonces, creería que esos elementos pueden aportar aquí a la conversación. Me parece que en relación con la parte final de la pregunta, pues sí lo ampliaría un poco más, como lo mencionaba, el proceso que gestionamos es un proceso que al final abarca pues en gran medida la totalidad de la comunidad estudiantil y entonces la referencia también está precisamente sobre como todo ese grupo que es susceptible pues, de tener algún tipo de accidente o una contingencia en relación con la práctica deportiva o la actividad física. Listo, Raúl, muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Sandra. Bueno, con relación al programa de movilidad, como les mencionaba, no tenemos registros de lesiones ocasionadas por prácticas promovidas por el programa. Pueden haber, pero pues no tenemos los reportes, digamos, no nos han reportado que yo tenga presente. Si la respondo desde tal cual como está ahí en mi unidad, yo sí he sentido y he visto algunas lesiones. A mí me pasó alguna vez, me caí por unas escaleras. He visto personas que trabajan conmigo que de pronto, digamos que la universidad tiene unas características particulares y eso a pesar de todo lo que se trabaja en el campus para pues disminuir obviamente esos riesgos, pues de alguna forma en esas personas que nos ha pasado eso, ha sido de alguna manera eso, ¿no? Y también un poco de falta de cuidado, pero yo que haya visto, llevo 10 años en la universidad, he visto unos 4 casos de lesiones o 5, digamos, importantes en el sentido de que
alcanzan a incapacitar o inhabilitar, pero como dice Raúl, supongo que frente a este universo tan grande que se mueve acá en el campus, pues esos números en realidad son muy bajos porque pues la cantidad de personas que están expuestas antes de pandemia y aún ahorita que tenemos alrededor de 8.000 personas en el campus universitario en este momento, pues es muy bajo, es muy bajo. Eso es como lo que tendría yo para contarles. Muchas gracias, Sandra. Le cedo la palabra al doctor Julio. Vale, gracias. Sí, este es un punto crítico, como tener información. Ha sido muy difícil tener como una información completa, porque son muchos actores, unidades y también como disponibilidad de atención de las lesiones. Entonces, digamos, la información es dispersa. Tenemos información propia, uno en la historia clínica que nosotros hacemos en las atenciones individuales, nuestra atención es, de estos servicios individuales está administrado por Javesalud IPS. Y bueno, y Javesalud tienen todo un sistema de información del cual podemos obtener datos. Esa es una primera fuente. Pero no todas las personas que tienen alguna lesión o algún problema relacionado con práctica física, pues vienen a consultarnos. Entonces, pues esa es una dificultad. También nos apoyamos del Centro de Formación Deportiva, ellos con los deportistas de las selecciones y de las facultades llevan un registro de lesiones deportivas, cada entrenador tiene un registro, al final se hace un consolidado y esto pues tenemos acceso a esta información y miramos, la analizamos y miramos qué estrategias podemos tomar al respecto. Entonces ahí hay otra fuente, tenemos otra fuente que es también lo que nos reporta Gestión Humana en cuanto a las lesiones deportivas en trabajadores, que también es una fuente de información bastante importante, especialmente porque los trabajadores sí están un poco en la obligación de reportar este tipo de novedades porque afecta su trabajo, ¿no? Entonces, esta fuente, digamos, es bastante interesante, aunque pues la mayoría no se presenta en esta población. Tenemos también otras fuentes como, por ejemplo, con la Facultad de Educación hemos trabajado, ellos pues tienen las selectivas de deporte que reúnen una gran cantidad de estudiantes que son bastante solicitadas, y bueno, con ellos también hemos trabajado para tener una fuente ahí de información y saber qué está pasando con estos estudiantes que hacen una práctica regular durante todo el semestre, porque pues inscriben estas materias, entonces pues con ellos. Pero como, digamos, lo que yo resaltaría es que la información está un poco dispersa y hemos tenido que buscarla de diferentes fuentes y esto pues dificulta también el procesamiento y el análisis. Gracias, doctor. Ahora continuaremos con la siguiente pregunta, que es, ¿qué acciones se han implementado dentro de su facultad o unidad para la prevención de lesiones por práctica física? Entonces le doy la palabra a Raúl. Gracias, pues podría mencionar allí varios elementos. Nuevamente creo que esa distinción que hacía Sandra Catalina es muy importante, poder hacer la distinción entre lo que ocurre efectivamente en nuestra unidad y lo que ocurre pues en relación con el proceso. Yo quiero referirme un poco más en relación al proceso de gestión de riesgo de accidentalidad de estudiantes. Y en este sentido plantearía pues que, como ya lo ha mencionado Julio, existen una serie de elementos pues que hacen parte ya del ejercicio de prevención regular implementado dentro de las distintas unidades y dependencias que favorecen pues la práctica de actividad
física dentro de la universidad. Yo resaltaría específicamente dentro del marco también de la gestión que se realiza en el comité, una estrategia que es la estrategia Previene, Cuida y Actúa, que es una estrategia comunicativa que ha venido implementando la universidad ya de hace algún tiempo, con una amplia recepción por parte de la comunidad educativa y con el posicionamiento también de una serie de mensajes puntuales, efectivamente, para favorecer las prácticas seguras y prevenir accidentes. Resaltaría también ese trabajo que mencionaba Julio y que tiene que ver con todo un ejercicio pues de planeación del desarrollo de las distintas actividades que implican algún tipo de práctica deportiva o de actividad física y da lugar a procesos de acompañamiento puntuales en los cuales se vincula, por supuesto, la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo y se vincula también eh, pues todas las personas que facilitan y gestionan las actividades relacionadas con la actividad física y el deporte. Ahorita seguramente Julio nos va a ampliar un poco más esta información. Resaltaría también dentro de ese proceso el planteamiento de distintas estrategias de tipo audiovisual que favorecen precisamente la incorporación como de algunas prácticas que promueven la salud y previenen la ocurrencia de lesiones y por las cuales también pues hay un reconocimiento a la labor que desarrolla la universidad. Y finalmente, creería que uno de los principales elementos tiene que ver con esa posibilidad de construir colectivamente y de tener esos espacios para el análisis y el planteamiento de nuevas propuestas de manera periódica. Yo creo que ese proceso que se facilita en el marco de la gestión de riesgo de accidentalidad de estudiantes permite precisamente a partir de ese ejercicio de diagnóstico y revisión constante de lo que está pasando en la universidad, generar de una forma rápida y pertinente acciones que finalmente redundan en una serie de prácticas seguras. Gracias, Raúl. Le damos la palabra a Sandra. Bueno, desde el programa de movilidad nosotros hacemos medición bianual de las huellas de movilidad, como les mencionaba, y con base en esas huellas nosotros construimos la hoja de ruta de los siguientes 2 años, con el resultado de todo. Y esa encuesta, pues si han tenido la oportunidad de responderla, es una encuesta bastante grande, bastante robusta, que toma muchísima información y que es analizada por gente pues muy experta en todos estos temas de movilidad. Entonces, con ese resultado construimos esas estrategias en donde tenemos en cuenta pues todo este tipo de cosas, incluidos los temas de cuidado y de prevención. Tenemos, como les comentaba, 2 ferias de movilidad al año, las hacemos normalmente sobre el primer mes que llegan los estudiantes, y hacemos distintas estrategias en esas ferias. No sé si han tenido la oportunidad de ver o de participar en alguna de ellas. Y como les comentaba, trabajamos de la mano de la Secretaría de Movilidad, trabajamos de la mano de las otras universidades. Hay una red, digamos, muy importante en términos de movilidad, en donde hacemos muchas prácticas en conjunto. Y desde allí promovemos no solo la movilidad sostenible, sino las buenas prácticas. Hacemos concursos, y los concursos, por ejemplo, que hacemos no son únicamente durante la feria, sino hacemos, digamos, concursos en el año. Trabajamos con el Centro Javeriano de Formación Deportiva, como les decía, en una cartilla que tenemos para los biciusuarios, que es súper detallada, no solamente en términos de cómo manejar una bici, de cómo moverse con la bici en la vía, de cómo adecuar la bici para su uso. Tiene bastante información y tips, digamos, para los biciusuarios. Y utilizamos todas las
todos los canales de comunicación a los que tenemos acceso. Entonces tratamos de estar con los estudiantes, pues sobre todo pues en redes sociales, en todo lo que tiene que ver con las pantallas de la universidad y del correo electrónico. Eso es como en términos gruesos lo que nosotros hacemos desde como la construcción general del programa, y ya lo que va pasando en esos 2 años son estrategias que surgieron de esas encuestas, de esos resultados. Muchas gracias, Sandra. Le doy paso al doctor Julio. Bueno, sí, ya me mencioné algunas de ellas. Digamos que estas estrategias como van en diferentes niveles, porque las personas que realizan ejercicio, deporte en la universidad, pues, como les mencionaba, podemos conocerlas y hacerles un seguimiento incluso prolongado, o ser personas que pues lo hacen fuera de nuestras propuestas o fuera del campus, pero que también hacen algo de forma regular. Entonces, digamos que para las personas que en general hacen alguna práctica, y especialmente en ese momento, que algunas personas que ya retomaron algunas actividades, pero en casa empezaron durante la fase de aislamiento, empezaron a encontrar alternativas en su casa o cerca de su vivienda para hacer alguna práctica. Entonces, pues con estas personas es difícil como poder llegar o tener estrategias permanentes. Entonces, lo que usamos es como piezas de divulgación, videos, hemos hecho webinars, o sea, algo muy universal y muy abierto que pueda servirle a cualquier persona de cualquier nivel y que haga cualquier tipo de práctica. Generalmente lo puede hacer por su cuenta o que haga algo más estructurado también. Por otro lado, pues tenemos ya otra población, que son esas personas que están vinculadas a las actividades de la universidad. Entonces, pues sabemos cuántas son, sabemos qué tipos de actividades realizan. Son generalmente personas que van a tener una práctica regular y que las podemos incluso seguir durante varios meses o años mientras estén vinculados a la universidad, ya sean estudiantes o trabajadores, pregrado, posgrado, profesores, ¿sí? Entonces, con ellos pues hacemos unas estrategias que son más permanentes, como ya les comenté. Incluso podemos hacer estrategias individuales donde los podemos evaluar y hacer un seguimiento más personalizado. Y finalmente también están esas personas que ya han tenido lesiones deportivas y que les hemos ayudado con su rehabilitación, y con ellos pues hacemos ya estrategias mucho más puntuales de prevención para evitar que sucedan otra vez algunas lesiones. Ya hemos identificado factores de riesgo asociados individuales, o sea, en cada caso particular asociado como a cada individuo que desencadenaron alguna lesión. Entonces ya podemos trabajar sobre eso puntual, y que tienen que ver mucho con los procesos de rehabilitación que también dirigimos o supervisamos acá desde la universidad. Gracias, doctor. Ahora vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es: ¿qué instrumentos de evaluación utiliza para dar cuenta del impacto de las acciones realizadas en la prevención de lesiones por práctica física en su facultad o unidad? Le doy la palabra a Raúl. Gracias. Pues mira, es una pregunta bastante complicada, es decir, en términos específicos, la medición de impacto pues implica finalmente como poder dar cuenta de la efectividad absoluta de las medidas implementadas, y poder aducir una causalidad que no siempre es tan fácil de establecer. Sin embargo, pues como lo había mencionado, precisamente estas estadísticas de siniestralidad y de accidentalidad que tenemos
nos dan pues cuenta efectivamente un poco de cuál viene siendo el comportamiento. Hay una serie de insumos también que se gestionan pues ya directamente por parte del Centro Javeriano de Formación Deportiva y que permiten tener también como esa lectura de lo que está pasando en términos de la realidad de la accidentalidad ligada directamente como a las prácticas que puedan estar dándose en el marco de la universidad. Y plantearía pues que en relación con eso, pues precisamente el seguimiento y la trazabilidad de casos presentados nos ha permitido también lograr cada vez una mayor identificación de cuáles pueden ser esas acciones de mejora, esclareciendo pues cómo ocurrieron las lesiones y permitiendo pues finalmente favorecer esas estrategias de prevención y también de atención. Es claro, como lo planteaba Julio, que el contexto de pandemia pues, ha implicado también unos retos diferentes y seguramente pues, esta dinámica, como lo veíamos en las cifras que compartíamos un poco al inicio, pues implicará unos retos diferenciales también en la guía pues, de otros contextos en los cuales se pueda desarrollar la práctica de actividad física o de deporte. Es muy distinto poder tener un grupo sobre el cual establezca cierto tipo de control y cierto tipo de pautas que promuevan una práctica segura, que en los casos en los cuales pues, se desarrolla una práctica libre y donde no es tan fácil precisamente como lograr establecer el acompañamiento que sí puede tener la presencialidad. Entonces estamos precisamente como en un contexto bastante dinámico, bastante retador con las características que tenemos al día de hoy. Gracias, Raúl. Le damos la palabra a Sandra. Como les comentaba, nosotros tenemos básicamente las huellas y esos son como los indicadores que tenemos para manejar todo el programa de movilidad, ¿sí? Es como lo que nos da como la orientación de qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Pero creo yo que con ocasión de esto que ustedes están mencionando, hay la posibilidad, de hecho estuvimos analizando los resultados del último el viernes pasado junto con Carlos Devia y Alexandra Leal, vale la pena incorporar un poco de esta información en cuanto a lesiones en estas actividades que tiene que ver con movilidad activa, ¿no? Porque hay unas de movilidad sostenible que es distinto, para poder, como decía Raúl, pues tener un poco más de información. No es sencillo, como les decía, yo no creo que nunca haya pasado nada, pero no lo conocemos. Y esa es como la forma que nosotros tenemos de tener información de la comunidad, ¿sí? Y tenemos pues también, nosotros tenemos otros mecanismos, pero son distintos. Digamos que desde allí nosotros no tenemos algo tan concreto como ustedes, obviamente por su quehacer, que tenga que ver con este tema de lesiones personales tan orientado. Entonces, pues desde movilidad, eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Muchas gracias, Sandra. Le doy la palabra al doctor Julio. Sí, como lo decía también Raúl, los indicadores de impacto no tenemos, es muy difícil. Tenemos pues de nuestras fuentes de información, nosotros, por ejemplo, del sistema de información clínico como tal, de historia clínica, sacamos anualmente los motivos de consulta más frecuentes, entonces pues ahí también con eso podemos orientar un poco hacia qué estrategias virar dependiendo pues de estos reportes, pero como tal de impacto no. Es difícil porque incluso teniendo datos de seguimiento no es posible en muchos casos dar como ese origen de causalidad. Entonces, un ejemplo fue cuando empezamos a implementar una estrategia para
esas lesiones particulares que les había dicho, de acuerdo a esos datos que teníamos de historia clínica, que eran las lesiones más frecuentes, especialmente en deportistas. Entonces empezamos a hacer un programa específico para deportistas en 3 equipos deportivos, y pues teníamos los datos de seguimiento, pero incluso con los datos de seguimiento y viendo cómo esto variaba de un año para otro, después de haber implementado como esta estrategia, y viendo que las tasas de lesiones, que esto habitualmente también tiene que ver también con lo que mencionaba Sandra, que es con la participación. Entre más personas participen, pues es posible que hayan más incidentes o más lesiones. Incluso calculando estas tasas, pues no es posible decir, bueno, fue por esta intervención que se disminuyó esto. Pero bueno, entonces pues de impacto como tal no. Cuando hemos podido hacer ese seguimiento y tener esas tasas, pues las hemos calculado y hemos visto cómo varían, sin pues poderle atribuir como los cambios a una sola acción o una sola estrategia de prevención. También, digamos, el último ejemplo que quiero mencionar es, por ejemplo, con los trabajadores de la universidad. Yo les decía, con ellos pues tenemos una información bastante interesante porque casi que es de obligatorio reporte estas novedades, incluso con actividades deportivas. Y bueno, alguna vez también incluso calculamos tasas tasas por horas de entrenamiento o horas de competencia en actividades programadas por la universidad. Y lo único que vimos fue algo pues que ya hemos mencionado, es que las tasas eran relativamente bajas con respecto a lo que se reportaba en otros ambientes, que estaba reportado con datos también de ambientes pues por fuera del país, pero en ambientes similares. Y era lo único que podíamos decir, era como cuando tenemos tasas que son relativamente bajas, creemos que las estrategias y los cuidados que estamos haciendo pues son suficientes, pero bueno, también sabemos que esto puede variar de un momento a otro. Y ahora como en este contexto de pandemia, pues también esto ha cambiado completamente. Estos datos pues básicamente ya no son los mismos. Hemos retomado muchas de las actividades que veníamos haciendo antes, pero el comportamiento todavía está por verse un poco, las personas cómo también han cambiado su comportamiento y sus prácticas. Gracias, doctor. Ahora vamos a continuar con nuestra última pregunta. ¿Qué propuestas tiene para mejorar la prevención de lesiones deportivas desde su rol? Le doy la palabra a Raúl. Gracias. Pues mira, yo qué podría decir un poco, continuar fortaleciendo la gestión de interdependencias. Creo que ese es uno de los principales elementos. Me parece fundamental en este momento, y creo que siempre, poder tener muy presente también la perspectiva de los usuarios. Creo que en la medida en que, por ejemplo, las estrategias comunicativas o las estrategias que impliquen cierta gestión estén bastante ligadas al lenguaje, a las comprensiones y a los modos de aproximación a su realidad en términos de la práctica deportiva de los propios usuarios, pues seguramente los resultados van a ser mucho mejores. Y en este sentido, pues es fundamental tener siempre ese proceso precisamente de caracterización, de organización y de retroalimentación, teniendo presente la mirada del usuario. Me parece que allí hay un elemento fundamental. Como lo mencionaba Julio y como lo ha mencionado también Sandra Catalina, poder contar con
con datos y hacer trazabilidad de los procesos es algo pues que también es de vital importancia, y lograr esa comunicación, ya lo decía, bastante fluida entre los distintos actores que tienen dentro de su misión institucional, poder favorecer estas estrategias de prevención. Entonces, pensaría que esos elementos son fundamentales pues, para poder mantener un proceso que permita finalmente ajustar y desarrollar distintas estrategias que permitan reducir o prevenir principalmente la accidentalidad. Gracias, Raúl. Ahora le damos la palabra a Sandra. Bueno, yo creo que eso que mencionaba Raúl es importante, ese fortalecer las sinergias entre los distintos unidades, programas, actores que hay en la universidad que trabajamos de una u otra manera en temas de actividad física y que tenemos, digamos, unos ejes muy similares en esos trabajos. Nosotros al principio éramos el programa de movilidad. Después entonces empezamos a unirnos con el tema del Plan Estratégico de Seguridad Vial, después entonces con la Facultad de Estudios, bueno, la Facultad de Estudios Ambientales siempre ha estado casi que desde el comienzo con nosotros, después empezamos a fortalecer estrategias con el Centro Javeriano, y cada vez se van sumando más, y yo pienso que eso es una cosa importante para fortalecer la información y que las acciones tengan mayor impacto en realidad, porque cuando hacemos sinergia, pues no estamos cada uno como trabajando por nuestro lado, sino en conjunto, pues se logra un mejor resultado. Entonces creo que esa es una de las cosas que deberíamos como universidad ir consolidando cada vez más, ¿no? Otra cosa que me parece importante es nosotros, como les decía, estamos hace rato, de hecho, como con la idea de esa construcción de esa formación y ese seguimiento detallado al vicio usuario. Creo que es algo que vamos a poder implementar. Yo creo que el otro año, este año, vamos a trabajarle como en estructurarlo para poder no solamente formar, acompañar, hacer como ese seguimiento a los biciusuarios, sino de verdad asegurar que el que tiene una bici en la universidad o de la universidad realmente sabe qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo y lo hace con conciencia y lo hace bien. Creo que eso es una cosa que va muy orientada a ese tema de prevención. Otra cosa que hablamos, como les decía la semana pasada cuando revisamos los últimos resultados, pues estos resultados están un poco raros, ¿no? Empezando por el número de respuestas, por el momento de las respuestas, entonces la gente respondiendo en qué se va para la universidad y resulta que la gente pues no estaba yendo a la universidad, ¿cierto? Bueno, tiene como una mezcla y las personas que normalmente responden, que son mayoritariamente estudiantes, esta vez fue lo contrario, las personas que mayoritariamente respondieron fueron empleados. Entonces eso nos dificulta un poco el análisis, pero una de las cosas que decíamos es, esta encuesta es tan gruesa, tiene tantos factores que son tan importantes y que, como les decía a ustedes, creo que, por ejemplo, todo este tema de lesiones vale la pena incorporarlo. El profesor Carlos Daya nos decía, tenemos que hacer una estrategia distinta, y eso va en línea con lo que estaba diciendo Raúl, de tener información del usuario, de tener información más cercana, más directa, más permanente. Nosotros, de hecho, este es el único elemento con el que medimos bianualmente, porque normalmente en servicios generales tenemos varios servicios y antes lo hacíamos anualmente, y eso lo cambiamos hace un tiempo importante porque decíamos, ¿de qué nos sirve hoy una medición para empezar a hacer una serie de cosas, pero los momentos son, digamos que esta sociedad tan cambiante y esta vida tan cambiante, pues hace que eso pierda como vigencia? Entonces ahora lo hacemos todo el tiempo, pero de una manera distinta, y la gente no lo siente como esas encuestas convencionales largas, canzonas. No estoy hablando de movilidad, porque eso sí es larga, y nos ha permitido ir corrigiendo en muchas cosas y siendo mucho más efectivos en términos de los servicios. Entonces creo que hay que buscar la estrategia para tener la información. Esto para decirles, creo que hay que buscar la estrategia distinta para tener la información de primera mano
y poder en realidad ser más eficaces o más efectivos en lo que hacemos, ¿no? Porque creo que todos acá, y seguramente desde todas las áreas que trabajan estos temas, pues, y en cada tema, pues trabajamos con toda la pasión y con todo el amor y con toda la dedicación, y de pronto muchas veces nos quedamos cortos, y es que además estamos la Javeriana es una ciudad, es como si fuera una ciudad, entonces no es sencillo, pero termino diciendo que definitivamente creo que son las sinergias las que pueden potencializar y hacer que esto tenga un mayor impacto, todo este trabajo que hace la universidad por disminuir, por controlar, por asesorar, por acompañar. Listo, muchas gracias, Sandra. Le damos la palabra al doctor Julio. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que he dicho anteriormente. Yo creo que como podemos mejorar es trabajando como los diferentes sectores de la universidad. Por ejemplo, nosotros todo el tiempo en promoción de actividad física estamos diciendo tenga un transporte más activo, camine, use la bicicleta, combine diferentes formas de transporte para que no esté tanto tiempo sentado, pase horas en un bus o en un carro o en una moto, cosas de ese estilo. También, claro, también nos apoyamos mucho, por ejemplo, con la póliza de accidentes personales, lo que mencionaba Raúl, eh, eh, y les un poco asesoramos a los estudiantes para poder hacer este uso y este uso como responsable de este recurso. Y hay muchas otras cosas en la universidad, muchos otros actores, y creo que sí, pudiendo tener tanto la información como unas estrategias conjuntas, creo que es la forma de mejorar estas estrategias de prevención. Muchas gracias, doctor. Entonces, ya con esto terminamos nuestro conversatorio. Muchas gracias a nuestros invitados por aceptar la invitación y por compartirnos sus experiencias en la prevención de lesiones deportivas desde cada uno de sus centros. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias.